Y yo quiero que en esta mañana pongamos nuestra mano en nuestro corazón y le digamos: Espíritu Santo, ven con tu palabra y tu verdad a lo más profundo de mi ser y alumbra, Señor, y transforma mi vida, porque quiero ser la ofrenda en esta mañana que tú recibas con agrado. Yo quiero que mi vida te agrade a ti. Así que ven y quema y saca, Señor, todo lo que a ti no te agrada en nosotros, y ayúdanos a caminar como tú, Señor, nos mandas que amemos en amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que te damos gracias, Señor. Aleluya. Si me puedes poner aleluya de fondo. Y yo les había mencionado a ustedes, creo que en la última prédica, si no me equivoco, que yo había leído un libro que me había impactado muchísimo porque te abre los ojos, y era el libro de John Bevere, de la trampa de Satanás, y cómo él le llama la trampa de Satanás a las ofensas, porque la palabra en griego para ofensa es escandalon. Y lo que implica esa palabra es que la ofensa es una carnada que te tira el enemigo. Es una trampa a ver si caemos. Porque si nosotros caemos en la trampa de la ofensa, sin nosotros saberlo en el mundo espiritual, nosotros le abrimos la puerta al enemigo y le damos derecho para que entre. ¿Y a qué entra él? Sino a matar, robar y destruir. Y ese libro para mí, yo les había compartido que fue un abreojo, fue un antes y un después. Yo pude ver claramente, y yo identifico las ofensas y digo: no, Señor, yo tengo que sanar, yo tengo que perdonar y seguir caminando. Ahora, me había dicho Denise que Patricia King había acabado de sacar un libro, que si me das la foto, Evelyn, el libro dice, en inglés es Live Unoffendable. Live Unoffendable, si yo lo fuera a traducir, es vive inofendible, pero inofendible como que es un disparate. Es vive sin ofensa. Es vive sin ofensa. Pues yo te quiero decir algo, que si el libro de John Bevere me había abierto los ojos, este libro extrapoló. O sea, esto es algo que me ha bendecido de tal manera que yo digo: Dios mío. Mira, Cindy Jacobs escribe en el forward, ¿cómo se dice forward? Prefacio. Prefacio. Cindy Jacobs dice: todo creyente debe leer este libro. Y créeme de algo, yo estoy de acuerdo 100% con ella. Todo creyente debemos de leer ese libro. Y yo creo que ella lo escribe para un tiempo como este. Y Cindy Jacobs dice: te va a confrontar, te va a inspirar y te va a introducir en una jornada de amor. Y ella habla como en el 2020 vino una pandemia que trajo temor, que trajo muerte, que trajo crisis financiera, pero con ella el enemigo soltó algo más. Y fue espíritu de contiendas y de ofensas. Y ese virus de contienda y de ofensas fue más sutil y más letal que el virus natural. Y lo vimos donde quiera. Lo vimos en el mundo, lo vimos en la iglesia, lo vimos en las redes. Y todos se pueden acordar de la controversia que surge luego de la pandemia, que sin vacuna, que si no vacuna, que si mascarilla, que si no mascarilla, que si este medicamento, que si no este medicamento. Aquello fue una cosa que lamentablemente se infiltró dentro de la iglesia, y lo que vino fue ¿a qué? A dividir. Entonces, yo no sé por eso si ustedes recuerdan que yo les dije aquí en la iglesia, nosotros dijimos que sus ovejas escuchan su voz. Todos nosotros tenemos que acercarnos a Él y darnos guiar por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que dije fue que usted, cada uno busque dirección de Dios y escúchelo a Él y sígalo a Él. Pero una de las cosas que dije,
yo no quiero a nadie criticando al otro. Yo quiero todos orando los unos por los otros, porque lo que no podemos permitir, porque es peor que todo esto, es que haya contiendas y ofensas y críticas entre nosotros. Nosotros somos llamados a amarnos y respectivamente, de que mi hermano quizás piense distinto a mí, yo lo tengo que amar. Y ese es el camino que Dios marca para nuestras vidas. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen a James Gold. James Gold es... ¿Hay gente aquí que lo conoce? James Gold es este ministro que es un amor. ¿Cómo que tú le llamas Denise? Snowball. El Snowball. El ojito ese del suavizador de ropa, Snowball. Él es un amor, es un canto de pan. Y él dice que él creía que él vivía sin ofensas porque perdonaba diariamente. Para él era fácil perdonar. Dice, así pensaba yo antes de leer el libro. Así que sí, así dice James Gold. Preparémonos para ser confrontados, para ser inspirados y exhortados a entrar en una jornada de amor, como dice Cindy Jacob. Será una prédica distinta, no suelo hacer esto, pero yo creo que las verdades que están en este... Mire, si usted sabe inglés, yo le recomiendo que lo compre. Live Unoffendable. Es tremendo libro, es una bendición, salió solamente en inglés. Y yo me moví a misericordia en esta mañana con ustedes, los que no saben inglés. Y yo dije, yo tengo que predicar de ese libro, porque esta verdad, estando en un 2023, no podemos permitir que el enemigo nos siga robando las promesas y el destino profético que tenemos en él. Y a través de las ofensas, él está haciendo más de una con nuestras vidas. Nos está robando destino, nos está robando propósito. Y tenemos que decir, ya, Paul, hasta aquí se acabó. No más. Nosotros vamos a entrar a conquistar la tierra que Dios tiene para nosotros. Así que voy a predicar de este libro. Creo que es para un tiempo como este. Yo bendigo la vida de Patricia King por haber escrito un libro como este. Y te aseguro algo. No puedes leerlo y salir igual. No puedes ver esta verdad y salir igual. Y les recuerdo algo. La palabra primero corta para acá. No yo estoy diciendo, la palabra para un predicador siempre corta para acá primero y luego para acá. Así que vamos a recibir esa palabra en esta mañana. Patricia King dice que fue un periodo de intensa persecución por sus creencias sobrenaturales. Que Dios le dice, yo quiero que tú levantes una guerra de amor. Y Dios le dijo, quiero que uses el amor como una poderosa arma de guerra en esta batalla. Y ella dice que eso cambió su vida para siempre. Y ella dice que seguir el amor se ha convertido en la pasión de su vida. Y Dios le dijo, yo quiero que tú aprendas a vivir sin ofensas. Y ella dice, ay, qué tremendo. Esto está tremendo, el Señor, claro que sí, yo quiero aprender a vivir sin ofensa, porque ella creía que iba a ser fácil, porque dice, yo no me considero una persona que me ofendiera, así porque sí, y yo pensaba, decía ella que yo perdonar para mí es fácil, caminar en amor es fácil. Entonces ella dice, ajá, yo creía que yo no caía en ofensa desde mi punto de vista, pero no desde el punto de vista de Dios. Y cuando ella acepta el reto, comienza a Dios a mostrarle y abrirle los ojos. Así que abrochémonos el cinturón aquí esta mañana, porque le vamos a pedir a Dios que traiga tal convicción a nuestras vidas para que no seamos los mismos jamás. Amén. Para que podamos recibir las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros, sin que la ofensa sea un estorbo que se coloca en el camino y no nos deja alcanzarla. Así que Dios obre poderosamente en cada uno de los corazones que estamos recibiendo esta palabra, y a través de Facebook también. Y es nuestra oración que esta palabra traiga un cambio, que sea un antes y un después para nuestras vidas. Para Dios es tan necesario que andemos en amor, que Él resumió todos los mandamientos en dos.
Él dijo que amáramos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero que amáramos ¿qué? Al prójimo como quién, como a nosotros mismos. Y en eso lo resumió todo. Y nunca olvido una ocasión que yo estaba en la oficina y la pastora Ramonita a veces te suelta unas cosas que te dejan como que... Y ella me dice, Gloria, la iglesia ha querido tener un doctorado en la revelación de la palabra, pero nos estamos colgando en lo más básico, que es el amor. Aleluya. Y esas palabras a mí me marcaron. Y él tiene razón, es verdad. Más importante, aún que la revelación de la palabra, es que nosotros caminemos en amor. Y Patricia King dice que aceptó el reto que le lanzó el Señor, y el Señor comienza a mostrarle lo fácil que es caer en ofensa. Y ella dice que ella iba guiando su carro en un carril. El carril ese que tú vas rápido. Y hay este carro que va bien lento. Y ella comienza, pero este carro no sabe que este carril es para ir rápido. Y mira lo lento que va, mira lo que está haciendo. Es más, y si se te paran, ¿y qué te pasa aquí si se te para al lado también, al otro carril, otro lento y no te dejan pasar? Aleluya, alaba. Y el Señor le dijo, ¿ves lo fácil que es caer en las ofensas? Estás molesta con ese conductor que tú no conoces, pero te ofendiste porque no va a la velocidad que tú entiendes que debe ir. Y ella entró a un restaurante y le trajeron la orden equivocada. ¿Cuántos no le han traído la orden equivocada? Y se la llevan para atrás. El chef se tarda un montón. Todo el mundo está comiendo. Ella todavía no ha probado ni un bocado. Y dicen, qué barbaridad. Aquí sí estoy pagando con esto y mira lo que me está pasando. Y el Señor le dice, ¿te ofendiste? Aleluya. Está en el supermercado, coge la fila más corta, hay una persona nada más al frente, pero entonces el producto que va, uno de los productos que va a comprar no tiene el precio y tienen que buscar alaba, ¿cuánto no le ha pasado? Tienen que buscar el precio y yo no sé qué pasa, pero se tarda una eternidad y las filas largas comienzan a fluir y ella está allí esperando el bendito precio y se le está hirviendo la sangre. Te ofendiste. Aleluya. Ella decía, Señor. Y dice, ¿y cuántas veces? Aquí en Puerto Rico y en todos lados. Ay, yo no soporto ese gobernador. Mira cómo habla. Mira cómo. Y mira esto, y mira aquello, y mira lo otro. Y yo lo critico y yo, allá aquellos, mira. Allá aquellos que votaron por él. Y el Señor dice, ¿ves cómo se ofenden tan fácilmente? Y el Señor les reveló que había 5 elementos mortales en la ofensa. Las ofensas van a venir. El problema es cuando las cogemos. Mira 1 Corintios 13:5 en la GPT. Mira cómo dice. Las ofensas imposibles que no vengan. Pero dice, quiero ver esta parte. El amor no se irrita fácilmente, ni es rápido para qué? Ofenderse. Para tomar o coger la ofensa. La ofensa va a venir. Aquí en un día, ella dice, yo me di cuenta cómo en un día yo caía vez tras vez, el Señor me señalaba, vez tras vez que me estaba ofendiendo. Yo, ay Señor, perdóname. Y dice, ya no caigo tanto y espero en Dios que cada vez aprenda más todavía. Entonces, fíjate que Proverbios 19:11 nos dice a nosotros que la discreción del hombre, yo lo tengo en las Américas parece, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa.
Ese es en las Américas. Este está, creo que es Reina Valera. La discreción del hombre le hace lento para la ira. ¿Y su gloria qué? Es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es nuestra gloria? Pasarla por alto. O sea, que la ofensa venga, pero no encuentre dónde aterrizar en mi corazón. Amén, amén. Que mi corazón se mantenga puro. ¿Cuál es? Entonces dice, el Señor le dijo a ella, cada vez que tú te ofendes, tú estás incurriendo en estas 5 transgresiones. Y te puedo decir que hay más de 5, porque tú la ves evidente. La primera, ella dice, es que te da ira o te da coraje. Y somos expertos en justificar nuestra ira. Ah, no, es que tenemos razón. Ajá. Pero ¿qué pasa? Santiago 1:20 dice algo que tenemos que entender, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si yo me da coraje y caigo en ira, ¿ok? Pues Dios dice, ok, pues hazlo tú, defiéndete tú. Pero si tú se la dejas a Él, Él lo hace perfecto. Entonces dice, si tú te vas a irar y tú vas a pelear, te quedas solo. Ahora, si tú me lo entregas, ese problema me lo entregas a mí, entonces tú vas a ver cómo obra la justicia mía, que es perfecta. Y hay algo que nosotros no podemos olvidar cuando viene la ofensa, y es que nuestra lucha es contra quién. No es contra sangre ni carne, sino contra los principados de las potestades, los huestes de maldad. Y algo que la profeta Miriam Ortiz nos enseñó es que tu enemigo no tiene rostro. O sea, el enemigo son las huestes de maldad, los reinos de las tinieblas. Pero entonces, el enemigo quiere que nosotros nos confundamos y nos creamos que nuestro hermano es nuestro enemigo. No lo es. Son las potestades, los principados, las huestes de humildad que operan. Entonces, en el momento que le pongo rostro, que le pongo nombre, el enemigo me engañó y me hace, como dice Corvadillo, desviar el golpe. ¿Por qué? Porque aquí están estas dos personas discutiendo, una con la otra, y el enemigo acá riendo, se están tirando uno al otro, no sabe que quien lo está haciendo pelear soy yo. Si en vez de pelear uno al otro se miran y atacan a quien es, entonces verían la victoria. Entonces por eso dice que el enemigo busca cómo desviemos el golpe. Entonces, el problema es que cuando no controlamos la ira nos va a controlar a nosotros. Y podemos pensar livianamente de la ira. Pero mira lo que dice Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice claramente, pero yo os digo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Que cualquiera que no tenemos ahí. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de qué? Ante la corte. De la corte, del juicio. Yo creo que yo tengo las Américas, Evelyn, me parece. Os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y el Señor le sigue mostrando y le dice, hay una línea bien finita entre caer en ofensa y caer en amargura. Bien finita. Es que es muy fácil que el que cae en la trampa de la ofensa termine siendo amargado. La amargura es fruto de la ofensa y endurece el corazón. El estar pensando, ¿qué le pasa a una persona cuando está ofendida? Comienza a pensar constantemente en esa ofensa, en lo que me hicieron. Entonces, ¿qué pasa con el que está pensando en lo que le hicieron? Mira, te robaron la paz, te robaron el gozo, y el reino de Dios, ¿qué? Justicia, paz y gozo. Te hicieron salir del ámbito del reino de Dios y caer en la carne, por lo tanto, no te deja manifestar el reino. Y la palabra dice que nosotros debemos llevar cautivo, ¿verdad? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Tú sabes lo que pasa cuando cogemos la ofensa y caemos en ella? Que en lugar de nosotros llevar cautivo los pensamientos, el enemigo los lleva cautivo. Y por eso una persona ofendida le da vuelta aquí a lo mismo, habla de eso, constantemente las revive. ¿Por qué? Porque el enemigo está controlando los pensamientos en lugar de yo someterlos a la obediencia de Cristo. Entonces, no hemos visto
que eso es lo que sucede cuando estamos ofendidos. Meditamos. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos meditando mucho en esa ofensa, entonces, ¿qué va a pasar? De la abundancia del corazón, habla la boca. Voy a estar hablando de eso y caigo también en murmuración. Entonces, estamos sembrando, como dice Gálatas 6:8, que estamos sembrando para la carne. Y de la carne segaremos, ¿qué? Corrupción. Y el gran peligro aquí es que la raíz de la amargura contamina a muchos. Entonces, tú puedes tener un amigo. Mírate esto. O yo puedo tener un amigo, o tú puedes tener un amigo. Yo te voy a poner a ti mejor. Tú tienes un amigo que tú aprecias mucho. Y ese amigo dice, tú no sabes lo que a mí me pasó, tú no sabes lo que me hizo fulano. Y mira que me hizo esto y esto. Y tú te ofendes también con fulano. Y tú no estabas allí. Y no te hizo nada a ti. Pero ¿qué pasó? Te contaminó la ofensa. Y tú también terminas en la misma trampa, ofendido. Oh. Esta prédica no será de muchos amenes, será de autos. ¿Por qué? Porque la raíz de la amargura contamina. Entonces, la palabra te dice siempre a ti que tú debes escuchar a ambos lados, porque imagínate que tú vayas a un juez a presentar un caso y el juez te diga a ti, a ti yo no te voy a escuchar, yo voy a escuchar al otro lado. ¿Qué tú dirías? Ay, ese juez es injusto. Y a veces no hacemos lo mismo nosotros. Ouch. Hebreos 12, 14 al 15. En las Américas, vamos para allá. Hebreos 12, 14 al 15 en las Américas. Buscar la paz con quiénes. No dice con los que me caen bien. No. Con todos, los que me caen bien y los que no están bien. Sin la cual que nadie verá al Señor. Ajá. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Wow. ¿Qué sucede cuando yo dejo que la amargura se asiente? Yo no puedo recibir la gracia de Él. Y yo la necesito y tú la necesitas. Amén. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas, ¿cuántos? Muchos sean contaminados. Por eso ella da un consejo y ella dice que como creyente debemos de evitar la ofensa a toda costa y no ponernos de acuerdo con una persona ofendida. Pero ella dice, otra de las cosas en las que caemos es en emitir juicio. Tantas veces disfrazamos los juicios como opiniones. Y el Señor empezó a mostrar y le decía, mira, una persona estaba diciendo que este empleado es incompetente, que solo deben votar, que sí. Y después diciendo, eso es mi opinión. Y ella dice, no es solamente una opinión, ella emitió un juicio contra esa persona. ¿Y qué dice Juan 12:47? Y está hablando Jesús aquí. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, ¿yo qué? No le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. Entonces, nosotros sentarnos en la silla de juicio no nos pertenece a nosotros. Eso es solo de Él. Y hay dos elementos cuando pasamos juicio. Hay acusación y hay condenación. Porque emitimos un juicio y estamos acusando a nuestro hermano. Pero ¿qué sucede? El ministerio de Jesús es el ministerio de reconciliación. El ministerio del enemigo se le llama en Apocalipsis el acusador de vuestros hermanos que lo acusan delante del trono de día y de noche. O sea, tenemos a Jesús por un lado en el ministerio de reconciliación, tenemos al enemigo con el ministerio de acusador de los hermanos, la acusación. Y cuando yo acuso a mi hermano, ¿con cuál de los dos me estoy poniendo de acuerdo? Me estoy poniendo de acuerdo con el que no es. Entonces dice, y todo esto te lleva también a la falta de perdón, el cuarto pecado. Y dice, ¿sabes por qué no perdonamos? Porque nosotros no entendemos lo letal que es el no perdonar. Dice, la oración modelo, ¿qué dice?
Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos ¿A quién? a los que nos ofenden. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Señor, perdóname, así como yo perdono a aquel que me ofendió. Pero ¿y si yo no perdono al que me ofendió? Tampoco me van a perdonar a mí. Tampoco nos va a perdonar. Y eso va a ser un pecado que estorba la bendición que Dios te quiere traer. Que estorba tu caminar, que estorba nuestro caminar, que estorba que lleguemos a nuestro destino, a la tierra de promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso es lo que pasa con la falta de perdón, es que no nos permite recibir el perdón de Dios. Y necesitamos todos el perdón de Dios. Entonces, ¿cuándo debemos perdonar? Tan pronto como reconocemos que nosotros nos ofendimos. De que dice la palabra, no le des lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios les reveló algo poderosísimo al profeta Bob Jones. Y ustedes van a ver esto. El Señor le dijo al profeta Bob Jones, le dijo que el perdón era como un yoyo, que tú lanzas el perdón y vuelve a ti. Tú lo lanzas, pero por ahí entró la persona, se te fue la base, se te fue todo. Volvió a ti. Tú lo tienes que volver a lanzar. Y estando ustedes hablando, estamos en una reunión, mencionaron el nombre de la persona que te ofendió. ¿Entendiste algo aquí? El yo-yo, el perdón regresó a ti. Puede ser que tú digas, yo lo perdono, y ese incidente sigue volviendo y volviendo a tu mente. ¿Volvió a ti? ¿Hay resentimiento aquí? Puede ser que yo diga, lo perdono, ¿pero qué? Hablan de algo y yo digo, lo mismo me pasó a mí. Mira, volvió a ti. Y él dice, síguelo lanzando, que llegará el día donde no vuelvo más. Aleluya. Porque se costó el hilo. Aleluya. Porque tenemos alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Aleluya. Y yo entendí tan claramente cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que me hace daño? Y él le dijo que ¿cómo le dijo? 70 veces. 7 veces, no, 70 veces 7. En otras palabras, síguelo lanzando el perdón, síguelo extendiendo el perdón, que llegará el día que serás libre de toda esa Amén. Alabado sea Dios. Así que extendemos el perdón a todos los que nos han hecho daño. Y le pedimos a Dios que venga con un golpe de luz sobre ellos. Porque ¿sabes algo? Esa persona que nos ofendió, ¿de dónde salió sino del corazón de Dios también? ¿Acaso Dios no tiene propósitos con esa persona también? ¿Acaso Dios no quiere revelarle su verdad y que sea libre? Claro que sí. Y nos ponemos de acuerdo con el cielo cuando lo hacemos. Aleluya. Y nunca, yo creo que nos debemos comprar todos un yoyo. En la casa. Alabado sea el Señor, mi alma te alaba. Hermanos, no se crean todas las veces que yo pienso en el bendito yo-yo. Desde que yo prediqué esto, no quiero, yo digo el yo-yo y el yo-yo. Aleluya. Luego, ella dice, hay otro pecado en que se cae. Y es que es el orgullo. Caemos en el pecado de orgullo porque mira, el espíritu de crítica, cuando tú y yo criticamos a alguien, es porque cuando criticamos a alguien, es porque yo me creo que yo estoy más alto que él. Entonces es orgullo. Entonces tenemos que cuidarnos del espíritu de crítica y de no juzgar. Y una de las cosas que ella dice que cuando ellos ministran, ellos ven liberación, ellos ven que una de las liberaciones más comunes es cuando hay gente que critica a ministros que predican prosperidad, y es verdad que a veces, ¿verdad?, se pone la prosperidad como un Dios, esto no lo vamos a negar, pero dice, cuando critican a esos ministros que predican eso, están haciéndolo con un espíritu de ofensa. Entonces ella dice, las finanzas
se le han trancado. Y cuando ellos sueltan el perdón y dejan la crítica, entonces se les suelta la finanza. Aquí hay algo también, que no somos llamados a tocar mantos también porque acarrea maldición. Pero ella dice que el Señor le dice, caer en ofensa desata todos estos pecados. Es como una maraña del diablo para robarnos nuestra bendición. Y el Señor le dijo, el peligro más grande es que tú ves que no solamente la ofensa, que esto te lleva a este pecado, a este pecado, a este pecado y a este pecado. Y cuando tú vienes a ver, entonces mira la palabra en el Salmo 66, 18 en las Américas, porque esta palabra es bien importante. Y yo declaro que se queda grabada en nuestro espíritu. Él dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor, si hay ofensa en el corazón, wow, el Señor no me va a escuchar. Aleluya. La ofensa nos hace incurrir en todos sus pecados. Entonces ella dice algo que me llama la atención. Ella dice, ¿por qué la iglesia no ha sido más efectiva en sus oraciones por los gobernantes? Porque oramos ofendidos por ellos. Oramos con ofensa en nuestro corazón. Entonces, somos llamados a orar por los reyes y los que ocupan sillas de autoridad para que vivamos en paz. ¿Pero qué hacemos? Pues vamos a ser honestos, los criticamos, juzgamos, nos oramos por ellos con ofensa. Y Dios dice que esa clase de oración no la va a escuchar. Entonces, ella dice, si nos reunimos a orar y lo hacemos desde el plano de la ofensa, estamos perdiendo el tiempo, tenemos que amar a la persona. Es que volvemos otra vez al principio del amor y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces dice, cuando oramos por ellos, tenemos que hacerlo desde el plano del amor. Amén. Para algunos es difícil, para unos más que otros, yo lo sé. Y vemos cosas que no deben ser, pero debemos orar en contra de las injusticias, en contra de la corrupción, en contra de todo lo que se hace mal. Pero la persona que el Señor trata con ella, al Señor revélale, alúmbrale, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Y solo Dios es el que puede hacer y sabe, conoce los corazones. Ella habla también de algo que me llamó la atención. ¿Sabes cuántas esposas y esposos están ofendidos unos con otros? Y dicen, pero es que Dios no le responde. Pero es que la palabra dice que el esposo debe tratar a la mujer como vasija frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan, ¿qué dice la Biblia? Estorbo. Cuando hay ofensas en el matrimonio, hay un estorbo en la oración. Alabado sea el Señor. Entonces, ella habla de esta pareja que se amaban con todo su corazón. Ellos soñaban con un futuro tremendo y se casan. Pero resulta que es súper organizado y quería todas las camisas de este color aquí, y todas las de este otro color acá, y los pantalones de este color acá, y en la nevera todo, qué sé yo, todo organizado. Y él era súper organizado y ella era más creativa. Entonces, él se ofendía con ella porque era una desorganizada. Y ella se ofendía con él, porque ella tiene unos estándares de perfección que son ridículos. Y ella dice, y es lamentable que un matrimonio que comenzó bien termine divorciándose porque ella puso el tomate en la bandeja que no era en la nevera. Oh my God. Hello. Las ofensas es una trampa del enemigo. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para no caer en ella. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Porque si tengo heridas en mi corazón, ¿sabes lo que sucede con un corazón herido? Yo de lo que tengo te doy. Y te voy a herir también a ti. Porque estoy con un corazón herido. Alábalo si puedes. Entonces yo quiero que veamos cómo la ofensa destruye nuestra vida, nos hace daño a nosotros mismos. Por eso tenemos que entregarle el dolor al Señor, porque solo si lo enterramos es que va a dar fruto.
Y yo sé que morir al yo no es fácil. Pasar por alto la ofensa no es fácil. Pero cuando uno piensa en todo lo que pasó Jesús, o lo que pasó Pablo, o lo que pasó Pedro, tú dices, Padre, si yo no estoy pasando por nada comparado con ellos. Aleluya. Señor, pues mira, yo también me rindo. Amén. Te entrego todo mi ser, ayúdame. Ella dice, ¿tú sabes qué dice ella? Y dice, ¿tú sabes por qué no tenemos? Dice la Biblia que no tenemos porque no pedimos. Y el Señor le dice, ¿por qué tú no me pides a mí que yo te dé un corazón que no se ofenda? Y yo, wow. Le digo, pídeme que te dé un corazón. Te voy a decir la palabra inofendible, pero es que no se ofenda. Y yo creo que tenemos que pedirle al Señor, dame un corazón, Señor, que no se ofenda. Dame un corazón como el tuyo, que yo pueda caminar en amor, Señor. Y déjame decirte algo, si yo he aprendido de Heidi Baker, esa es una mujer, un ministro con un corazón, Padre amado, Señor. El amor se le sale por los poros. Entonces, ella está en Mozambique, Dios la envía a Mozambique, que es uno de los sitios más pobres que hay, de las naciones más pobres, pero también donde hay una intensa persecución de cristianos. Y ella ha levantado como 10.000 células. ¿Y qué sucede? En esa célula, como hay tanta persecución, hubo una célula donde decapitaron a los pastores y a casi todas las células. ¿Y esta mujer qué hacía? Orando por aquellos que habían decapitado, para que el Señor se les revelara. Una mujer llena de amor, pero así mismo Dios la usa. Y cuando ella ora, gente que no tiene pupila, se le crea la pupila. Hay milagros creativos, porque ella camina en el principio del amor. Y nosotros no podemos olvidar que tenemos que caminar en el amor. La única forma de vencer la ofensa, ella lo dice, es moviéndonos en el espíritu contrario. Tenemos que ejercer el espíritu contrario. Y yo nunca, cuando ella dijo eso, yo me acordé, y ustedes tienen que acordar aquí de lo que recuerdan cuando hubo la regata de oración por Puerto Rico, que cuando estaban llegando a Ponce, estaban haciendo guerra contra Ponce, vengo contra ti en el nombre de tu y a la pastora Ramonita el espíritu le dice, el espíritu de la contienda se alimenta de la contienda. A Ponce no se le habla con contienda, se le habla con ternura. Aleluya. Y ella comenzó a decirle, Ponce, el león de la tribu de Judá ha venido a conquistar tu corazón. Y recuerdo que cuando estaban haciendo la guerra, el mar se embraveció y se empezaron a marear. Y cuando comenzaron a cambiar y hablaron en el espíritu contrario, el mar se aquietó. Wow. ¿Cómo vencemos la ofensa? Con el espíritu contrario. Alabado sea Dios. A mí me impactó mucho un testimonio de una ministra que le están llamando a ella la Catherine Kuhlman del presente tiempo. Ella se llama Catherine Ronald y ella es de Australia. Y ella estaba estudiando ministerio y cada semana le tocaba a un estudiante exponer algo de la palabra. Y la semana antes de que ella viniera a exponer la palabra, se levanta este hermano y comienza a hablar en contra de sanidad divina. Y ella dice, ahora yo sé lo que yo voy a hablar la semana que viene. Yo voy a hablar del pacto de sanidad que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. Yo voy a hablar de las promesas de sanidad. Yo voy a hablar de la naturaleza de Él, de sanar. Y el Señor le dice, no, tú no vas a hablar de sanidad divina. ¿Ah? Tú vas a hablar de mi amor. ¿Ah? Sí. Porque si tú hablas de sanidad divina, lo vas a dar con el espíritu contrario. Porque estaba molesta con aquel que dijo que habló en contra de la sanidad divina. Y dijo, tú vas a hablar de mi amor. Y yo entiendo cuánta responsabilidad hay aquí. De que toda palabra que salga, aunque sea fuerte, salga en un espíritu de amor. Amén.
Porque lo dice la palabra. La palabra dice que la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo te hablo algo a ti, aunque sea fuerte, pero te lo hablo con dulzura, tú estás presto a recibirlo. Pero si yo te lo hablo maceteándote y tirándote, ¿qué pasa? Tú haces esto y no se recibe la palabra. Pero Dios es amor. No es que tiene amor, es que Dios es amor. Y nos manda a nosotros a caminar en amor y a dar la palabra en la naturaleza de Él, que es amor. Y ella dice que la ofensa tolerada en la iglesia es un enemigo mortal, porque caminar en amor no es opción para el creyente, es un mandato. Y caminar en amor o no caminar en amor será la diferencia, y lo vamos a ver en la próxima prédica que voy a dar. ¿Cuántos quieren gobernar aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren manifestar reino en la tierra? Amén. En la próxima prédica vamos a ver que solo lo podemos hacer cuando caminamos en amor. Si no caminamos en amor, nosotros no vamos a poder manifestar el reino. Pero eso le ponemos 3 puntitos, es para la próxima. Entonces, Dios quiere que nosotros ejerzamos la autoridad que nos dio, pero la ejercemos desde el plano del amor, desde el plano de la naturaleza de Él. Y algo que nos enseñó Marillosa es que Dios no tiene bando, Él tiene hijos. Cuando hay alguna diferencia, Él lo que tiene es lo que ve son los hijos. ¿Cuántos padres se pueden enojar los hijos, pero tú ves que los dos son hijos? Los dos son hijos, y Él lo que está viendo es, déjame ver cómo mis hijos van a reaccionar en este momento. Y Él lo que tiene los ojos puestos sobre su iglesia. Y dice, tenemos que pedirle, dame un corazón como el tuyo. Porque primera de Juan 3, 21 al 22 dice algo bien importante. Cuando nosotros permitimos que estos pecados y la ofensa llegue, dice, amados, si nuestro corazón, ¿qué? No nos reprende. No nos reprende. Confianza tenemos en Dios. Ajá. ¿Y qué dice el 22? Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia está atada a las respuestas que vienen de Él. Y por eso tenemos que hacerle la guerra a las ofensas. Y Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra como. Por el amor. La fe que Obra por el obra amor. por el amor. ¿Tú sabes cómo lo dice el Amplify? La fe es activada, es energizada, es expresada y obra por el amor. Cuando andamos en ofensa, yo no ando en amor. ¿Y qué se va a afectar? Mi fe. Y sin fe, Imposible agradar a Dios. gracias. Es imposible agradar a Dios. Entonces, Él quiere que no nos ofendamos, que nosotros perdonemos, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos al que nos maldice. Él quiere que venzamos con el bien el mal. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos en este 2023 a caminar de esta manera por amor a Él? Porque lo amo. Y porque yo quiero ver en mi vida que se cumpla todo lo que Él escribió en mi libro. Y si yo quiero verlo, yo tengo que hacerle la guerra a la ofensa, pedirle, dame un corazón que no se ofenda. Yo estoy determinado a que 2023 no es lo que yo entro. Yo no sé tú, yo quiero que toda la iglesia entremos. Ese es el anhelo, ese es el deseo, yo creo que de todo pastor, que todos podamos entrar a conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y que no sea que por albergar ofensa estamos orando y no estamos viendo. Por albergar enojo, por albergar, you name it. Críticas, amargura, juicio, whatever. Nada de eso vale la pena. Por amor a Él. Y para ver que se cumpla lo que Dios determinó para nosotros. Así que yo te exhorto a que no permitamos que este año 2023 una ofensa nos robe el destino y nos robe el propósito
de Dios para nuestra vida. Y no nos permitamos que una ofensa nos saque del camino que Dios tiene trazado para nosotros. Y que entendamos que tenemos que morir a la ofensa. Y le pidamos a Dios que nos dé ese corazón. En Juan 12:24, y con esto termino, dice: de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto, escúchame, que esto es verdad. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, Produce mucho fruto. lleva mucho fruto. Amén. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al derecho de defendernos, al derecho de estar ofendidos, porque es que la causa es justa. Es que tú no sabes. Tenemos que morir por amor. Él nos está llamando. Y yo creo que esto ha sido un engaño bien sutil del enemigo. Tan fácil que caemos. Y Él viene a robar. Pero entonces, cuando decimos no, ayúdame a no caminar. Y esto solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no es mi fuerza, ni en tu fuerza, ni se te ocurra. Tú tienes que decirle: Espíritu Santo, ayúdame a no ofenderme. Espíritu Santo, ayúdame a tener un corazón como el tuyo. Ayúdame a perdonar cuando, Señor Padre amado, me han ofendido. Ayúdame a hacer el bien, aunque me haga mal. Señor, ayúdame a amar a mi enemigo, porque esto lo dice: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Así que este sea el año donde nosotros decimos: Espíritu Santo, ayúdanos a morir al yo. Eso es, amén. Para yo ver todo lo que tú tienes para mí. Y quiero dejarte con una palabra profética que trajo Brian Simmons, que eso resonó en mi espíritu porque es lo que estoy viendo yo. Y él decía: The Love Awakening is upon us. Hay un despertar de amor que está sobre la iglesia. Aleluya. Porque la iglesia, Dios la va a llevar a ser el varón maduro, el perfecto. Pero esa iglesia tiene que dejar atrás esa ofensa y caminar en amor para llegar a madurez. Amén. Alabado sea el Señor. Y le dice más y le dijo: muchos vendrán a la casa, a la iglesia, no atraídos por los predicadores, sino atraídos por mi amor. Aleluya. Muchos vendrán heridos para ser sanados, y su amor brillará aún más que los milagros y las maravillas que vendrán. Porque déjame decirte algo: cuando una iglesia se une a caminar en amor, prepárate para un despliegue de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y dice: este año será uno donde se manifestará un amor más profundo, su perfecto amor, llenando los corazones de su pueblo. Y ese amor nos unirá como lo que somos, una familia en Él. Porque cuando llega lo perfecto, lo parcial se va. Y decía: llénate de su amor para que puedas dar más de su amor en este 2023. En esto consiste nuestra victoria. La oración de Jesús fue que seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo estoy tan consciente ahora de cuando algo me sucede que lo que quiere es disparar la ofensa, que yo le pido al Señor que el Espíritu Santo te la deje ver fácilmente y que tú puedas entender. No, ay, no me voy a ofender. No, yo no voy a caer en la trampa. No. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Yo le pido al Señor que esta palabra cale tan profundo que te cambie Amén. la manera de vivir, de la misma manera que lo está haciendo en mí. Yo estoy, I'm a working process. Soy una obra en proceso. Todos lo somos. Así que vamos a ponernos de pie. Ay, yo no sé tú, pero yo he hecho esta palabra mía. Y le digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, dame ese corazón que no se ofenda, Señor. Dame un corazón lleno de amor. Y yo no sé cuántos dicen en esta mañana: dame ese corazón. Yo quiero amar como tú me pides que yo ame. Y yo no quiero que el enemigo en este 2023 y de aquí en adelante me robe más tiempo ni bendición por yo albergar una ofensa en mi corazón. Así que el altar está abierto. Si tú le dices: yo quiero ser de esas que le dicen al Señor: ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir sin ofensa. Yo le pido al Señor a través de Facebook, que ahí donde tú estás,
estás, tú le digas al Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a vivir sin ofensas. Ayúdame a vivir reflejando tu naturaleza, que es amor. Y ayúdame a vencer con el bien el mal. En el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que te ayude y que te muestre cada vez el Espíritu Santo redarguyendo y trayéndonos a memoria esta palabra para nosotros caminar y conquistar todo lo que tiene para nosotros. Yo te bendigo, te bendecimos en el nombre de Jesús y ahora nos quedamos aquí.